Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por Adriana Ramírez. Adriana Ramírez es trabajadora social, profesional responsable de temas ambientales y particularmente que tienen que ver con el agua en la CBC. Ella va a estar acompañándonos en este rato. Buenos días, Adriana, y gracias por estar en el programa. Muy buenos días y muy buenos días a todos. También nos acompaña Tatiana Duque. Ella es la secretaria técnica de la iniciativa Fondo para el Agua en Cali. Ya nos explicará más adelante en qué consiste esta iniciativa. Es economista y está vinculada a una entidad de cooperación internacional que está apostando con entidades públicas y privadas de la región para entrarle a saco al tema de qué vamos a hacer para recuperar nuestras fuentes de agua. Buenos días, Tatiana. Buenos días, gracias por la invitación. Muy bien. Tenemos dos alternativas cuando hablamos de problemas. Uno, seguirle metiendo sal y limón a la herida, o tratar de mirar cómo conseguimos gasa con desinfectantes y comenzamos a mirar cómo la curamos. Pues del agua se viene hablando hace mucho rato, y concretamente de la escasez de agua, de la mala calidad del agua, del riesgo inminente que tenemos de que en los próximos 10 años Cali se quede prácticamente sin agua si no se acometen obras de infraestructura de gran calado. Se viene hablando de la corrupción, se viene hablando del desgreño, se viene hablando del desinterés por parte de agentes públicos y agentes privados que han llevado a la ciudad de Cali a que sea la única capital del país, capital grande, que se da el lujo de que cuando llueve corta el agua y cuando hace mucho sol también la corta. Y entonces aquí nos estamos comenzando a acostumbrar a tener más de 40 cortes de agua por año, situación evidentemente anormal. Pero ante todas estas situaciones de panorámica compleja, ha surgido la iniciativa de constituir un fondo para el agua que a través de un mecanismo fiduciario, y para decirlo claramente, un mecanismo que controle los dineros por fuera de las agencias públicas y de cualquier interés particular que quisiera controlarlo, y a través de un mecanismo fiduciario esos fondos se destinen a acometer proyectos que apunten a reforestar, a conservar, a educar y a promover el cuidado de las fuentes hidrográficas de la ciudad de Cali, y también la conciencia que nosotros como ciudadanos debemos tener en torno a qué significa el agua para todos en todas las actividades humanas. Quiero comenzar con usted, Tatiana. ¿Hace cuánto fue? ¿Hace 20 días? ¿En el Club Campestre? El 13 de noviembre. El 13 de noviembre, hace 15 días. El 13 de noviembre, en el Club Campestre de Cali, se firmó el convenio en el cual entidades internacionales, entidades públicas y algunas agencias privadas suscribieron el acta de iniciación del Fondo para el Agua. Expliquémosle a nuestros televidentes e internautas qué es lo que significa Fondo para el Agua. Bueno, el Fondo del Agua es un mecanismo financiero
donde se unen empresas públicas, empresas privadas y cooperación internacional para salvar las cuencas de Cali en este momento, las 7 cuencas de Cali. ¿Y ese mecanismo financiero, cómo se alimenta o en qué condiciones se va a alimentar y va a funcionar? Bueno, las empresas públicas tienen unos proyectos anuales destinados a las cuencas de Cali. Ellos invierten en esos proyectos, pero hay ítems como agricultura y ganadería sostenible en las que ellos no pueden invertir, o negociación de predios. Entonces ahí interviene el Fondo del Agua. Con la fiducia, las empresas privadas invierten en estas fiducias y ese dinero se va a destinar a reforestación, a aislamiento de aguas, a protección, educación ambiental, a monitoreo, entre otras. Pero entonces, a ver, y tengo que seguirle preguntando antes de hablar con Adriana, para que a mi mamá le quede claro. Mi mamá estudió hasta quinto de primaria, entonces, y ella me pregunta mucho, y yo con tal de quitármela de encima necesito que usted me ayude a hacer mucha claridad. Pero a ver, entonces, supongo yo que en Cali, la CBC, el DACMA, la alcaldía, la gobernación, como entidades públicas, pero también algunas grandes empresas, vamos a decir Carvajal, la 14, no sé, cualquiera otra, dicen, yo voy a invertir. Cuando usted dice invertir, es que esa platica no es que la están donando, sino que esa plata va a generar unos rendimientos financieros para esas empresas, ¿o cómo es la cosa? No, pues claro, genera rendimientos financieros porque está en una fiducia. Y también la gran ventaja que tienen las empresas privadas es que hay excepción de impuestos por invertir en el ambiente. Por eso, pero vamos a suponer que una empresa grande de Cali le pone 500 millones de pesos a ese fondo. ¿Estos 500 millones de pesos los saca de su contabilidad como una donación o los saca o los pone en su contabilidad como una inversión? Una donación. Como una donación. Entonces es una especie de inversión social. Como quien dice, es una donación ambiental. Para inversión social ambiental. Sí. Perfecto. Y esa platica que se va a tener en ese fondo lo va a administrar una fiducia. Lo va a administrar una fiducia. ¿Y ese fondo ya está constituido? ¿Ya tiene 1.000 millones, 500 millones? Pues ya tenemos hablado con varias empresas privadas y de cooperación internacional que van a invertir. Estamos, como apenas se constituyó, necesitábamos el acta de inicio para empezar a constituir la fiducia. ¿Y tú eres la responsable del Fondo para el Agua en Cali? Sí. Correcto. Bueno, Adriana, usted es funcionaria de la CBC y eso ya es un buen indicador. Desde que ya Tatiana logró que la CBC, a través de su representante Adriana, esté aquí, es porque ya le están copiando, porque no fue solamente la firma del doctor Materón allá en el acta de inicio, sino que ya el doctor Materón le dijo, Adriana, hágame el favor si me pone las pilas y atiéndame el tema del Fondo para el Agua. Bueno, lo que pasa es que el Fondo del Agua pues no es una iniciativa que surgió hace 15 días, ¿no? Es una iniciativa que viene trabajándose más o menos desde el 2012 y a través de un acta de compromiso se firmó en el 2013 pues de que íbamos a iniciar todo este proceso y llevamos pues como ese tiempo mirando de qué manera el Fondo del Agua podría funcionar para Cali, revisando experiencias de otras ciudades, cómo entran los recursos públicos y cómo entran los recursos privados, sí, porque de todas maneras cuando tenemos recursos públicos pues tenemos ciertos lineamientos para la ejecución de esos recursos. Entonces es cómo generamos todas estas alianzas para poder hacer cosas que nos permita realmente mejorar y recuperar las cuencas hidrográficas. Bueno, ahora que usted hace referencia a que ya venía el acta de compromiso desde el 2012 y que ya hay experiencias en otras ciudades, tanto del mundo como de Colombia, sí. Expliquémosle a nuestros televidentes algunas de las experiencias más representativas, que usted pueda mostrarnos cosas que ya se han hecho. Pues a nivel de Sudamérica, el fondo que mejor está marchando es el Fondo del Agua de Ecuador. ¿De Ecuador? De Ecuador, donde ¿De hay alguna más ciudad en particular? De Quito. De Quito. De 3.500.000 habitantes beneficiados como población. Y aquí en Colombia, hace más de 2 años, está en Bogotá, donde hay más de 8 millones de personas beneficiadas.
en los alrededores y dentro de la ciudad. Y en Quito y o en Bogotá, ¿qué proyectos o qué actividades han emprendido así como emblemáticas? Ellos más que todo en reforestación y educación ambiental. En reforestación y protección. Y protección. Bueno, para la CBC, ¿cuál es la prioridad en una iniciativa como esta, Adriana? Bueno, la corporación, a través de sus planes de ordenamiento y manejo de cuencas, pues le ha permitido de alguna manera tener unas iniciativas, digamos, de recuperación de las cuencas hidrográficas construidas de manera participativa con los diferentes actores sociales que hay en la cuenca. Pero la corporación también tiene unos monitoreos que constantemente se realizan. Entonces, eso nos va permitiendo priorizar algunas acciones de trabajo. Hay unos proyectos también líderes en cada una de las cuencas. En este caso, estamos desarrollando en la cuenca del río Pance la campaña por el orgullo para la conservación del río Pance. ¿Qué busca eso? Lograr que los propietarios de predios puedan mejorar sus actividades productivas y ambientales, pero también cómo lograr que los usuarios Cuenca Baja, que nos beneficiamos de los servicios ecosistémicos de un río tan importante como el río Pance, pues podamos también aportar a la conservación de ese río. Entonces venimos trabajando con los acueductos comunitarios que tiene la Comuna 22 en la conformación de una asociación de acueductos con el fin de que ellos también aporten unos recursos y los usuarios a través de aportes o participación de actividades podamos empezar a trabajar en la cuenca, ¿cierto? Que no sea como un trabajo solo institucional o solo el propietario que está allá arriba, sino cómo empezamos a sensibilizar a las personas de que nosotros vamos al río a bañarnos cada domingo, pero también dejamos una cantidad de residuos sólidos allá, que deberíamos nosotros estarnos trayéndolo para la ciudad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar todo ese tema de orgullo de los ciudadanos de Cali frente a los ríos para que empecemos a conservarlos? ¿Sí? Entonces, tenemos, digamos, varias iniciativas. La corporación también viene adelantando diferentes estudios para el tema de abastecimiento del agua, entonces vienen mirando cómo poder tener una opción como Salvajina, como Timba, como Claro, ¿cierto? Cómo poder de pronto mirar temas de embalse en la misma ciudad. Entonces, vienen trabajando en diferentes actividades que podrían ayudar también al tema de abastecimiento, pero también muy importante el tema de conservación de las cuencas. Bueno, el sentido común le dice a uno que no es experto en estos temas que la mejor manera de cuidar el río es cuidarle su cuenca y prácticamente su nacimiento, porque sí, si en el nacimiento está bien atendido, pues él comienza a bajar. Y si además a lo largo de su trayecto la cuenca está bien reforestada, pues vamos a tener siempre agua. ¿Cómo está realmente el problema del cuidado de las cuencas de nuestros ríos, Adriana? Bueno, digamos que hay unas situaciones que a veces tenemos muchas iniciativas y decimos hay que reforestar, hay que restaurar, pero no todas las cuencas requieren lo mismo, ¿cierto? Hay unas cuencas que lógicamente tienen mayor cobertura, ¿cierto? Nosotros tenemos una gran ventaja acá y es que tenemos el Parque Farallones de Cali, el cual, digamos, es un área protegida que tiene bastante cobertura, entonces nos ha permitido de alguna manera tener unos buenos servicios ecosistémicos como aire, agua, biodiversidad, naves, ¿sí? Pero también a medida que nosotros no nos comprometemos como habitantes que vivimos en estas cuencas, como ciudadanos de alguna manera que las visitamos a través del turismo rural, no nos comprometemos también a cuidarlas, pues lógicamente todo se va como deteriorando. Entonces lo que buscamos nosotros ahorita es, hay unas concertaciones con propietarios Cuenca Alta que están interesados de que esas áreas que estaban antes, por decirte algo, en actividades ganaderas que iban hasta las fuentes hídricas, entonces en decirnos, listo, usted me ayuda en reconvertir mi actividad productiva para que sea mejor, yo le libero mi franja de 30 metros, que es lo que me exige la norma, y usted me ayuda con toda la inversión que tiene que haber para aislamiento de fuentes hídricas y enriquecimiento forestal de esa fuente abastecedora. Pero eso es todo un proceso social que hay que trabajar con ellos, de concertación también, de poderles mostrar a ellos que realmente conservar también les va a ayudar económicamente a mejorar su predio, ¿sí? Que es una conservación para la cuenca, pero es una conservación también que les va a ayudar en su predio. Esos son procesos sociales y educativos que usted tiene que ir haciendo constantemente, y entonces a veces decimos reforestemos,
Sí, pero a veces no tenemos áreas disponibles para reforestar, porque yo tengo unos propietarios privados en las cuencas altas que tengo que concertar con ellos esas áreas priorizadas. Entonces, venimos haciendo un trabajo con estos propietarios y, digamos, para darte un ejemplo, en la cuenca del río Pance tenemos en este momento 287 hectáreas concertadas. Inicialmente arrancamos con una línea base de 36 hectáreas para este año, y cuál sorpresa que la gente realmente está pensando que debemos conservar. Tenemos propietarios que tenían 9 hectáreas en ganadería y sacaron toda la ganadería y me dijeron, trabajemos en temas de recuperación. Entonces uno empieza a ver cómo hay propietarios con mucho sentido, digamos, ambiental y social, solo que requieren que se les asesore. Entonces a veces eso es lo que requerimos, que los acompañemos y les hacemos un asesoramiento permanente para que ellos realmente sepan qué pueden hacer y cómo lo pueden hacer mejor, sin necesidad pues igual tampoco dejar su actividad productiva, porque la gente tiene que vivir de algo. Correcto. Tatiana, el papel del fondo en esa concertación, sobre todo con entidades públicas, ¿cómo se va a dar para que no se paralice debido a que, por ejemplo, en el caso de una ciudad como Cali, la CBC responde el Ministerio de Medio Ambiente responde por los páramos y las partes altas, la CBC por las franjas medias y el DAGMA por la franja plana y cercana ya a la ciudad? Y entonces uno a veces se pregunta, ¿y cómo hacen para darse cuenta en qué punto termina y arranca la obligación del otro? Y ahí se paralizan los procesos. ¿Cómo van a manejar ustedes esto para que haya una real concertación que dinamice y no que entorpezca? Por eso es que se crea el Fondo del Agua, porque es la alianza de todas las entidades públicas. Entonces, nosotros priorizamos y miramos qué cuenca vamos a intervenir, si en la cuenca, en la parte alta, en la media o en la baja. Y depende, si empezamos en la alta y la alta le corresponde a parques, entonces organizamos, negociamos el predio y luego le pedimos una certificación a parques para que dé el permiso de intervenir esa área. Lo mismo si es CBC, si es DANMA. Entonces, pues eso es lo que pensamos, trabajar con ellos, y como ya hay una alianza de ellos con el Fondo del Agua, entonces ellos dan el permiso para intervención y están trabajando en el fondo. Ya, yo le escuchaba, sí. Y como para complementar, nosotros tenemos en el Fondo del Agua hay una junta directiva, sí, la cual está representada por cada una de las instituciones. Lo que hacemos nosotros es cualquier iniciativa que se vaya a realizar, pues lógicamente la junta directiva y el comité técnico que tenemos, donde hay representación de cada una de las instituciones, lo que hacemos es empezar a ponernos de acuerdo qué cosas vamos a hacer, si están en jurisdicción igual de cualquiera de las entidades, cómo lo vamos a hacer conjuntamente, ¿cierto? Entonces la junta directiva y el comité técnico nos permite organizarnos en la intervención, no importa, digamos, la jurisdicción, ¿cierto? Sino que vamos a trabajar en esa cuenca para recuperarla. Bueno, cuando yo tuve la oportunidad de estar en el lanzamiento del Fondo para el Agua, y cuando uno ve lo que presentan las personas que han organizado esta iniciativa, realmente uno dice, esto es estratégico. O sea, esto es pensar no solo la ciudad, sino la región para los próximos 50 a 100 años, que es como debiéramos de pensar los seres humanos, las sociedades, no en el día de hoy, sino en los 2 o 3 próximas generaciones, que son nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Si así pensáramos siempre, no tendríamos problemas como los que vemos en la pantalla, las sequías, muchas veces ellas provocadas simplemente por mano humana, y mano no malintencionada. No siempre la mano humana lo hace porque quiere embarrarla, sino porque no tiene información, porque no tiene asesoría, como lo explica usted. Quiero hacerles una pregunta a ambas. Usted decía al principio que en la cuenca alta a veces se encuentran propietarios, sobre todo de ganadería, que quieren hacer cosas. Y usted le entendí yo, Tatiana, que tienen zonas identificadas que quieren comprar. La pregunta ¿es posible pensar que en las cuencas altas no hayan propietarios y que el Estado, a través de ese fondo, comprara para hacer pura conservación, o es posible mantener una mixtura entre propietarios que tienen una explotación específica
y conservación por parte de este tipo de iniciativas? Bueno, allí hay que tener claridad que la idea tampoco, ustedes saben que las personas que viven en la zona rural llevan muchos años viviendo en la zona rural, tampoco es que vamos a llegar a comprarle los predios y a sacarlos de su contexto, esa no es la idea es que podamos trabajar todos juntos y lo hemos visto en procesos exitosos que estamos llevando en este momento, que podemos trabajar asesorando y digamos de alguna manera haciendo inversiones con estos propietarios para que esas actividades que ellos realizan pues lo hagan de la mejor manera. Hay unos predios lógicamente priorizados que a veces los mismos propietarios los ponen en oferta, ¿cierto? Que es, yo tengo tantos nacimientos de agua, esos nacimientos de agua surten tantos acueductos, pero yo necesito ponerlo en venta. Para hacer eso, esa potestad la tiene el municipio de Cali a través del artículo 111 de la ley 99. Entonces, y hay lógicamente un comité donde está Parque, donde está la CBC, que asesora precisamente que ese predio tenga realmente la oferta que se requiere y todo eso, para priorizar diferentes predios que han puesto en oferta algunos propietarios. Y así poder, digamos, a través del municipio, poder comprar probablemente, digamos, esos predios. Lo que haríamos nosotros a través del Fondo del Agua es recuperar o conservar esos predios que puedan comprar con el 111. Pero ¿cierto? El municipio, digamos, tiene una destinación específica dentro de sus funciones. Pero la pregunta es más directa. ¿Pero hay riesgo o hay peligro de que el Fondo para el Agua, concertando con las entidades públicas, pueda ordenar una expropiación? No. Eso no va a ocurrir. No. O sea, nadie debe temer de que, se llegó aquí el Fondo del Agua. Nos van a quitar concertado con los propietarios y por eso hay una junta directiva. La junta directiva la conforma un miembro de cada entidad. En este momento están empresas públicas, pero el día de mañana va a haber una entidad privada, tres representantes de las entidades privadas y de las ONG sentadas en esa mesa directiva. De ahí, por votación, y hay un representante en el comité técnico de cada entidad donde se toman las decisiones, donde se presentan los proyectos, donde ellos los aprueban, donde se dice cómo va a funcionar, y lo mismo con los predios. Entonces se dicen estos son los predios y se habla con los dueños de los predios, o sea, no se puede intervenir un predio privado sin previa autorización de ellos. Y también si ellos, por ejemplo, quieren reconvertir de ganadería a agricultura orgánica, se hace todo el trabajo con el Fondo del Agua a través de proyectos y que es financiado por esa fiducia que han invertido empresas privadas, inclusive cooperación internacional, se bajan recursos para que ellos puedan hacer agricultura orgánica y cómo podemos hacer el mercado de esos productos, no es solamente que ellos vayan a cultivar y luego no tengan canales de distribución para poderlos vender. Correcto. Bueno, pues entonces, a ver, hace algunos meses salió en la gran prensa pues el escándalo de que en los Farallones se habían robado un río y que lo han desviado para Chicayá y entonces se habían dejado sin agua al río Cali. Y hace 2 meses la noticia era que ahora ya el río lo habían vuelto a recuperar, que habían podido sellar y que entonces de nuevo el agua volvía para acá. Yo me imagino que para llegar allá arriba, las retroexcavadoras no llegaron, cuando los mineros ilegales hicieron eso, no las bajaron en platillos voladores, eso tuvieron que subirlas por trocha, en alguna hora del día o de la noche. Entonces uno se pregunta, ¿y las autoridades dónde estaban? Tanto la autoridad de parques naturales, como la policía ambiental, como el ejército, bueno, etcétera. Entonces, también la gente, me imagino yo que los que viven en esas zonas, los campesinos, a lo mejor ven pasar, pero ellos dicen, ¿y qué podemos hacer nosotros? La pregunta es, con este Fondo para el Agua, ¿van a poderse pensar en oficios como guardabosques, personas que tengan un trabajo de vigilancia especial sobre los farallones, que estén, por qué no decir, avisando cuando hay algún mal manejo, alguna mala intervención que pueda afectar esas cuencas y esos cultivos o esos bosques?
¿sí? Pues digamos que lo que estamos buscando es precisamente mirar cuáles pueden ser las mejores opciones de recuperación. De todas maneras, hay unos temas de seguimiento y control que deben realizar las instituciones y que, como usted lo vio en la presentación que hizo la directora del DASMA, a veces las mismas instituciones de pronto no tienen la capacidad operativa para atender un tema, digamos, específicamente el tema de la minería, que es un tema que es muy amplio y que requiere de alguna manera hasta de la fuerza pública para poder hacer control. Entonces se podría pensar en tener unos guardabosques igual que estuvieran en las cuencas. Son proyectos que habría que empezar a formularlos para mirar cómo funcionarían en las cuencas y cómo a través del Fondo del Agua pues se pueden financiar. Porque, Tatiana, aquí en este programa invitamos con alguna frecuencia a una persona, un colombiano, un caleño, que vivió exiliado en Suecia muchos años, 25 años, y él nos cuenta que en Suecia, en Suiza, en Austria, en ese tipo de países, el Estado le paga a los campesinos, a las personas que viven en las zonas rurales, porque simplemente cuiden el entorno. O sea que quien tiene una pequeña parcela donde hay un nacimiento de agua, él la cuida, certifica que la cuida y el Estado le gira una especie de cheque mensual a cambio de que le garantice a toda la comunidad que eso está en buena conservación. Una cosa como esa se podría pensar para las comunidades y además ahora que estamos a puertas de lo que se llama el posacuerdo. O sea, muchos de estos tipos que hoy están dando bala o que han estado metidos en estas guerrillas, uno podría pensar formar un contingente de ellos y convertirlos en guardabosques, en personas que estén reforestando, que estén conservando, vigilando el adecuado uso y disfrute de ese tipo de... ¿Sí? Pues nosotros, para comenzar, en estos 5 años ya tenemos las líneas estratégicas que se va a intervenir. De pronto en protección sí se podría pensar en guardabosques. Tenemos que mirar los recursos para mirar a ver si todos esos proyectos nos alcanzan. Claro, eso es lo que uno quiere, protección del río y protección de las cuencas y guardabosques y todo, pero pues todo eso tiene que ser planificado y concretado con una junta para poder lograr eso, pero también necesitamos pues la ayuda, en ese caso, del gobierno. No solamente el fondo es el que puede salvar las cuencas y puede salvar la parte de seguridad, eso sería una ayuda concretada con el gobierno y eso también son con leyes que van al Congreso para poder ayudar con eso. O sea, no podemos decir que el fondo va a salvar la seguridad de las cuencas, no, pues ayudaríamos, sí, pero eso es una labor del gobierno y de los entes de seguridad, yo creo. Yo entiendo que, perdóname Adriana, el Fondo para el Agua que usted está representando en Cali es parte de una iniciativa internacional y en el caso colombiano nacional de varias ciudades. En Colombia lo que van a hacer en Cali más o menos está coordinado con lo que se va a hacer en Medellín, en Bogotá, en Barranquilla, en Bucaramanga, o cada quien más o menos tiene su autonomía. El Fondo del Agua, o sea, es una iniciativa que nació hace más de 30 años en Houston, en TNC, que es de Natural Conservancy, que es la que crea los fondos del agua. Entonces, ellos son los que más o menos asesoran a todas las ciudades que quieren hacer fondos del agua, cómo lo deben hacer. Pero cada ciudad o cada departamento que hace el fondo del agua es autónoma en cómo va a manejar su fondo del agua. O sea, ellos asesoran, no está sometido, ellos asesoran que tiene que ser empresa pública, privada y cooperación internacional, pero cada fondo del agua es autónoma en hacer su manual de operativo y su manual de conservación, su manual financiero de cómo se va a manejar. O sea, no tenemos que hacer los lineamientos exactos porque cada ciudad es diferente, las cuencas son diferentes, entonces no podemos aplicar lo mismo en Cali que lo que está aplicando Bogotá o lo que está aplicando Quito. Ya.
¿Tú ibas a decir algo? Sí, o sea, cada situación ambiental es diferente en cada una de las ciudades. Lo que usted decía, de pronto que aquí llueve y se va el agua, que sí, que no. Entonces cada fondo es diferente y cada fondo tiene unos lineamientos generales, digamos, de cómo funcionan todos los fondos a nivel mundial, pero sí cada situación es diferente y las instituciones son diferentes, ¿cierto? Lo que uno busca de todas maneras es cómo a través del fondo podemos lograr llevar a cabo iniciativas que de pronto individualmente como instituciones públicas o como instituciones privadas no lo podríamos hacer. Con respecto al tema de guardabosques y todo, nosotros creemos que en Cali también tiene que haber un tema de cesión de impuesto predial para la gente que conserva. ¿Sí? Eso es lo que uno escucha cada vez que se reúne con los propietarios de predios que nos dicen, yo tengo 56 hectáreas, de las 56 hectáreas, 36 están en bosque. Correcto. Y a mí me cobran por todo eso. Entonces hay que buscar de qué manera a través del municipio, el Consejo de Cali y todo eso, podemos hacer un estudio de cuánto realmente podría ser, digamos, esa disminución del impuesto predial que se le haría a los propietarios de la zona rural de Cali que están conservando esos bosques, para que ellos vean que conservar de todas maneras también los beneficia. También sí, entonces eso podría ser un buen incentivo, digamos, para los temas de conservación. El fondo va a tener que ir estructurando cuáles serían esos incentivos de conservación. En este momento, para iniciar, nosotros tenemos unos lineamientos estratégicos para las cuencas que tienen que ver mucho con la reforestación, la restauración de las cuencas y todo eso, el tema de la educación ambiental, el trabajo con los propietarios. Pero también paralelamente tenemos que ir como entidades públicas trabajando mucho a temas que tienen que ver con decretos, resoluciones y todo eso que tendría que dar en sí el gobierno local, ¿cierto? Como el caso de la cesión de impuesto predial para la gente que conserva, que para el caso de Cali no se tiene. Adrián y Tatiana, uno que es simplemente usador y gozador del agua como bien natural y que no es experto ya en todos estos temas tan complejos, uno intuye que si no se trabaja con la niñez, esto será un trabajo de arar en el desierto, porque nosotros las personas mayores, yo me acuerdo que yo cuando era niño, nosotros jugábamos con el agua, bueno, generalmente todos los niños jugamos con el agua, ¿no? Cuando éramos niños todos jugamos, pero es que a uno le indicaban que el agua era inagotable, que el agua simplemente llovía y caía del cielo y esa vaina nunca se iba a acabar, como hasta ahora se presume que el aire no se va a acabar. Entonces nunca se nos inculcó una conciencia ambiental de conservación del agua, de cuidado del agua. Entonces uno cogía el agua y la ensuciaba de cualquier manera y la desperdiciaba. Hoy día que ya sabemos que sí hay problemas reales, pienso yo que a los niños hay que usarlos como el gran conducto de concientización de la sociedad, porque un niñito concientizado no se aguanta un papá jalándolo del pantalón o a la mamá jalándola de aquí de la blusa, vea mamá, no gaste agua, mire papá, no ensucie, mire, entonces se vuelve un sirirí que por esa vía te va inculcando de que hay otra mentalidad frente al agua. ¿Qué se piensa hacer con esa camada de niños que son esa generación que va a cuidar? Pues el fondo, como es el fondo, como lo que le estaba hablando, es la unión entre todos. Entonces se piensa hacer campañas entre los colegios públicos y privados para la educación ambiental en los niños, para que conserven el agua y cuál es el beneficio de que cada niño conserve el agua, los beneficios del agua, todo lo que usted estaba hablando. O sea, realmente no podemos llegar a solamente reforestar y proteger el río si no hay educación ambiental y si no empezamos a cambiar la conciencia. Y es más fácil cambiar la conciencia en un niño que ya en un adulto. Y ese fondo va a tener la posibilidad, por ejemplo, de hacer concursos, donde por ejemplo hagan un concurso para los colegios y entonces el mejor proyecto, no sé, de limpieza de agua, de conservación, ganar algún premio. Claro, todo eso se piensa, hacer concursos, incentivar a que las personas y los niños cuiden el agua, o sea, todo eso se piensa, pero como le digo, eso está concretado con una junta
y todo eso son iniciativas que ayudan a que la gente empiece a creer en el fondo. Y también pues pensamos llegar a los centros comerciales, que son los que más venden y que pueden llegar a través de sus campañas publicitarias también para que la gente cuide el agua, o que si está comprando algo también done un poquito a este fondo del agua para salvar las cuencas. Bueno, nosotros venimos trabajando con las instituciones educativas, digamos, en las cuencas altas y en las cuencas bajas. Las instituciones educativas tienen unos proyectos ambientales escolares. La mayoría de estos proyectos ambientales escolares, pues lógicamente van de alguna manera entrelazados con las áreas o las asignaturas del colegio. Entonces hay proyectos ambientales escolares en conservación del recurso hídrico, de manejo de residuos sólidos, sí. Pero además de eso nosotros hacemos celebraciones ambientales, donde los niños salen, donde hacen obras de teatro. Sí, hemos venido trabajando con los chicos ya en todos estos procesos. Tenemos grupos ecológicos en los colegios que vienen participando de nuestras campañas. Sí, entonces vemos cómo los niños también van entrando en toda esa dinámica de educación ambiental y de querer conocer las cuencas. Estamos trabajando con las campañas muy fuertes en que los niños de la zona urbana suban a la zona rural, precisamente porque empiezan a mirar la naturaleza de otra manera. Entonces estamos haciendo campañas, trabajando con murales, ¿sí?, donde ellos pintan, donde pueden participar, donde pueden de alguna manera escribir los mensajes de conservación. Entonces todas esas actividades, digamos, ambientales que realizamos con ellos, pues nos permite ir avanzando en tener una cultura ambiental sostenible. Ese tipo de caminatas, como de expediciones, son también posibles de mantener a través de una iniciativa como la de ustedes, porque es que uno de los dramas es que los niños del siglo XXI, alguien hace rato viene diciendo, ya no van a conocer ni el bosque ni la naturaleza como lo han conocido las generaciones anteriores, lo van a conocer a través de internet o en laminitas impresas, pero que nunca van a tocar ni siquiera un pollito, pues, una gallinita de campo que llamaban nuestras abuelas, ¿sí? Por la situación de desmadre que tiene la naturaleza. Pues yo creería que, lo que estamos tratando de hacer ahorita es un tema también de prevención, ¿no? ¿Cierto? Si nosotros ahorita tenemos de alguna manera recursos disponibles, como uno dice, tenemos todavía bosque, tenemos todavía agua, somos la ciudad de los 7 ríos y lo que queremos de alguna manera es poder evidenciar que esos ríos todavía tienen una recuperación. Entonces todas estas cosas lo que estamos tratando de hacer con los niños es que igual ellos puedan ir al río y verlo. Usted todavía sube al río Paz y lo ve bonito y cristalino y todo eso, probablemente vayas a otros ríos y no los encuentres tan cristalinos. Nosotros tenemos una iniciativa de visitemos el río Cauca, ¿cierto? A través del barco escuela y a través de la lancha, todo. Entonces usted ve y la gente nos dice, pero es que para ir al río Cauca a ver precisamente es eso, ¿no? Es venga a las cuencas altas y vea cómo están aquí las cuencas altas de bonitas, ¿sí? Y venga aquí al río Cauca cómo llega después de pasar por una ciudad y todo eso. Entonces es el contraste también, eso es educación también, ¿cierto? Entonces lo que buscamos nosotros a través de la institucionalidad y a través del fondo es cómo generamos todas esas iniciativas educativas también que nos van a ayudar a prevenir de alguna manera el uso que le estamos dando a los recursos naturales. Entonces tenemos Feria de Aves de Colombia, que también permite en la ciudad, entonces también permiten poder mostrar esa biodiversidad que tenemos, ¿sí? Y si todavía hay aves, es que todavía hay bosque. Lo que queremos nosotros hacer es que... Si todavía hay aves y hay mariposas, es porque todavía hay bosque. Sí, y todavía tenemos unas especies bellísimas que tú vas y ves un gallito de roca, ¿sí? Muy a las 6:30 de la mañana allí, y vemos, sí, entonces vemos una cantidad de especies que solo sabemos que existen porque hay una buena cobertura. Entonces las aves también son un buen indicador
de cambio climático y de cobertura. Y todas estas cosas las venimos trabajando a través de varias iniciativas con mucha gente, ¿no? Organizaciones no gubernamentales que vienen trabajando en los temas de conservación, y los colegios que vienen cada día con los docentes incentivando el tema de la conservación a través de la educación ambiental, las empresas privadas que quieren aportar. Entonces yo creo que el Fondo del Agua sí puede ser una muy buena alianza para que todos empecemos a comprometernos en el cuidado de la conservación, no solamente la institucionalidad, sino todos como ciudadanos, empezando por casa, de cada cosa que hacemos en nuestras casas. A mí me parece muy importante este tipo de programas y de entrevistas con personas como ustedes, porque generalmente en una sociedad que a veces vive tanto estrés por tantas situaciones, casi que siempre se dice que lo público, nos venden todos los días el cuento de que lo público no funciona, es irreparable, que es mejor acabarlo, que es nido de corrupción, etcétera. Yo quiero reivindicar que hay cosas ocultas que no se visibilizan. Hay mucho trabajo anónimo, mucho trabajo invisibilizado en las entidades públicas también. Por ejemplo, en Cali no hablamos, sino que en Cali es malo porque se nos cortan el agua. En Cali es malo porque tenemos lío de alcantarillado, es malo porque tenemos lío de energía. Pero al interior de Cali hay iniciativas muy interesantes que no tienen la prensa con la misma intensidad que tienen los problemas graves. Con la CBC pasa lo mismo. Que la CBC descuida, que no hace, que aquí, que allá. Pero usted misma lo está diciendo. Tenemos una serie de programas que no tienen prensa. El DACMA, igual, que Cali la dejan en montar y que no hacen nada, que son 3 personas. Pero hay cosas que se hacen que simplemente no se visibilizan. Nosotros creemos que hay que visibilizar esto para volver a creer en lo nuestro, como dice el eslogan, porque es que si uno no conoce algo, pues no lo quiere, y por eso es que es tan importante este tipo de iniciativas. Yo quiero pedirles a ustedes que nos expliquen en Cali, porque yo sé que en Cali firmó, el gerente de agua de Cali estuvo en la firma. En Cali, ¿qué está haciendo o qué va a hacer en este contexto? Bueno, en Cali es uno de los aliados o de los socios del Fondo del Agua. Ellos tienen que poner proyectos para estos 5 años a través de las cuencas, y pues igual que la CBC trabaja con proyectos, y también en la recuperación del agua, que son uno de los encargados en la parte de saneamiento. Pero lo que queremos con este Fondo del Agua no es que todo sea infraestructura gris, sino que sea infraestructura verde, entonces que ellos también ayuden en la parte de reforestación y protección. Qué interesante eso que usted dice, infraestructura gris e infraestructura verde. Explíquele a mi mamá porque ella no entiende. Bueno, la infraestructura gris es cuando hacemos saneamiento, cuando hacemos obras civiles. En cambio, la infraestructura verde es evitar eso, que lleguemos a la infraestructura gris, y en la verde sería la parte de protección, reforestación de las cuencas para evitar que tengamos en la parte baja que hacer obra civil. Por ejemplo, lo que pasó hace 30 años y medio mes en Armero, cuando el volcán explotó o hizo erupción, el daño grave, además de que porque hubo erupción, es porque estaba represado uno de los ríos que bajaban y pasaban por Armero. Y ese río estaba represado por una cantidad de, de desechos, de residuos que habían generado una represa de sólidos. Eso la gente no lo comprende, que cuando uno va tirando a los canales o a los ríos desechos sólidos, piedras, ladrillos, cemento, varilla, madera, colchones, plásticos, etcétera, usted está acabando seguramente su sepultura. Sí. Con respecto a eso, nosotros lo vivimos. Nosotros estuvimos el domingo pasado vinculados a una iniciativa nacional que se llama Todos por el Agua, que es una iniciativa precisamente de la empresa privada como ExxonMobil, Bancolombia y todo, con el Ministerio del Medio Ambiente y con el IDEAM. Y ellos tienen algo que se llama Todos por el Agua, y cada año hacen como una jornada de limpieza. Nosotros venimos haciendo con la comunidad y liderado por la comunidad, en el caso específico de Pance, una limpieza, digamos, en los meses de agosto.
que lo lideran ellos y citan a toda la institucionalidad. Y empezamos a ver cómo empezamos a sacar esa cantidad de residuos sólidos, y este domingo, ha pasado 3 meses de haber hecho la de agosto, pensamos que iba a estar pues como más limpio y pues como el río está más crecido y todo, y oh sorpresa que sacamos más o menos unos 260 kilos de residuos, pero además de eso, muchísima ropa, ¿cierto? Encontramos colchones, lo que uno dice, colchones tiene, para uno tirar un colchón aquí tiene que ser de la misma gente que vive en la zona. Encontramos vidrio, más o menos, sacamos como unos 60 kilos de vidrio, que dejamos plástico, más o menos por ahí unos 50 kilos, encontramos residuos peligrosos, jeringas, ¿sí? Entonces uno dice, a veces falta mucha conciencia ambiental frente al cuidado de los recursos naturales. Entonces ahí es donde yo le digo, no es solamente la institucionalidad la que tiene que trabajar, somos cada uno a través de nuestras acciones. El solo hecho de que yo vaya al río los fines de semana, el río me presta un beneficio, me reúno con mi familia, me recreo, no tengo por qué dejarle los residuos sólidos al río allí. Entonces todas esas cosas empiezan a aportar. Lo que tú dices, cuando viene una creciente, ¿qué pasa? Pues todos esos residuos sólidos se convierten de alguna manera en una obstrucción para que el río avance, ¿cierto? Las construcciones en la zona forestal protectora del río. A veces uno dice, mire, usted no debe construir ahí, la gente de todas maneras lo hace, por diferentes situaciones. Pero todo eso genera de alguna manera que le estamos quitando al río su área normal de tránsito. Entonces eso puede ocasionar después pues tragedias que cuando vienen las temporadas de ola invernal, ¿cierto? El tema de los canales de agua lluvias. En época de verano le echamos toda la basura a los canales de agua lluvias, y cuando llega el invierno entonces las inundaciones para Cali. Todo eso tenemos que pensar que no es solamente la institucionalidad, que es que la institucionalidad no limpia, es que nosotros también estamos contribuyendo a eso a través de todos los desechos y los residuos sólidos que enviamos a esos canales. Claro, este mensaje es para todas aquellas personas que son muy limpias con ellas, se bañan y se acicalan y se echan perfume y huelen muy rico, pero no tienen ningún pudor en ir en su carro con aire acondicionado, abren el vidrio y tiran el vasito o tiran la bolsa de lo que acaban de comer, en la calle, como quien dice, eso no es mío, eso alguien lo recogerá. No es así. La conciencia comienza individual. Yo comienzo a cuidar el entorno y no puedo decir siempre que es que otros, es decir, las entidades públicas son las que están obligadas a cuidar. En estos últimos minutos que nos quedan, Tatiana y Adriana, las personas que se interesen por el tema del Fondo para el Agua, pequeñas empresas, colegios, instituciones comunitarias, iglesias, ONGs, ¿qué deben hacer? ¿A dónde se acercan? Para por lo menos averiguar cómo se pueden vincular, qué tipo de actividades pueden hacer, qué tipo de aportes pueden ofrecer. Bueno, en este momento pues se pueden acercar a algunas de las entidades públicas que están aliadas, como es CBC en Cali, Parques Nacionales, CBC, el DALMA como tal, en la parte ambiental, y preguntar por el Fondo del Agua para saber. También tenemos un correo que se llama Fondo del Agua, madreagua@yahoo.com. ¿Cómo se llama? Fondo del Agua, Madreagua, que se llama el fondo. Sí. Fondo del Agua, Madreagua. @yahoo.com. Ahí se pueden comunicar, y a través de las entidades también se pueden comunicar conmigo, con Tatiana Duque, que es la que está coordinando. ¿Tienes alguna oficina física en alguna parte, en alguna entidad de estas? En este momento estamos gestionando eso, porque como apenas se creó, ¿en qué entidad voy a quedar localizada? Ustedes. Pero mientras tanto, si alguien va a la CBC... puede ser en la CBC a través de Adriana, que podemos conseguir la información. Adriana Ramírez, si alguien quiere averiguar por el Fondo por el Agua, puede acercarse o escribirle a su oficina. Sí, puede ser, pues mi correo es re largo, adriana-patricia.ramírez@cbc.go.co. Adriana- en la mitad patricia.ramírez@cbc.go.co.
Correcto. Y si no tienen el correo, simplemente preguntan por Adriana y la CBC, ¿en dónde? ¿En qué oficina? En el 4º piso, en la Dirección Ambiental Regional Suroccidente. ¿Y está ubicada? Está ubicada en la carrera 56, 1136. Aquí en la Guadalupe. Enseguida de Confandi de la Guadalupe. Enseguida de Confandi de Guadalupe. Entonces, alguien que esté interesado puede ir allí y preguntar por la oficina que está atendiendo el tema del Fondo para el Agua, porque estas son iniciativas en las que nos tenemos que meter todos. Rectores de colegios, presidentes y líderes de juntas de acción comunal, líderes de ONGs, vecinos interesados, ligas deportivas, es decir, cuanta gente quiera, será bien recibida, ¿verdad? Sí, será bien recibida. Además que lo que estamos buscando también es precisamente eso, generar orgullo por nuestras cuencas, ¿sí? Y que todos empecemos a aportar. No solamente puede ser recursos, es participar de las actividades que se realizan. Hay voluntariados que pueden hacer a través de actividades que realizamos con las comunidades en estas cuencas. Entonces también es muy bueno que la gente empiece como a mirar de qué manera también puede vincularse a través de participación, de un día ir a recoger residuos sólidos o a sembrar un árbol, ¿sí? Entonces también es cómo empezamos desde la individualidad a aportar a la conservación de las cuencas. Y como también tenemos las líneas estratégicas ya pactadas, entonces las personas pueden saber cuáles son las líneas estratégicas en las que se pueden vincular, o si pueden ayudar en la parte de educación o quieren ser voluntarios para el Fondo del Agua, pues se reciben ofertas. Muy interesante. Hay una ciudad en Colombia que en el último cuatrenio, bueno, en los últimos 6 años, ha tomado preeminencia, y es Montería, porque el alcalde de Montería decidió que hasta cuando él llegó, él decía, la ciudad vive de espaldas al río Sinú. Ahora necesitamos que la ciudad viva de cara al río Sinú, o sea, que haga del río parte constitutiva, que haya una simbiosis entre río y ciudad. Y hoy día Montería se está volviendo pues la ciudad a demostrar, y todo el mundo va allá a ver cómo han logrado restaurar el río, embellecerlo, cuidarlo y convertirlo como en parte del entorno. Eso habría que hacerlo en Cali también con el río Cali. Sí, hay que hacerlo con todos los ríos. Todos los ríos. Hay que hacerlo con todos los ríos, porque todos los ríos nos prestan un beneficio, ¿cierto? Y nosotros con una ciudad de tantos ríos, pues lógicamente tenemos que empezar a trabajar por ellos. Y una de las proyecciones nuestras es que durante estos primeros 5 años reforestemos 4.500 hectáreas. Es algo que le estamos apostando y yo creo que si todos nos unimos pueden ser más. ¿Y esas 4.500 hectáreas corresponden a las cuencas de los 7 ríos? A las cuencas de los 7 ríos. De los 7 ríos. Y a mí me dejó encantado eso que usted dijo de pasada, la barca educativa. El barco de escuela. ¿Cuándo lo vamos a tener en funcionamiento? No, esas son las cosas que no conocen. Se llama Conozcamos el Río Cauca, y es una compañía que tiene la corporación y está en funcionamiento. En este momento vienen trabajando con las instituciones educativas todos los viernes y sábados. Imagínense. Y las instituciones escriben ante la CBC y hacen todo el recorrido por el río Cauca. Un rector de colegio o rectora de colegio vaya a la oficina de Adriana Ramírez en la CBC y dígale, yo me quiero apuntar al barco escuela. ¿Y el recorrido cuál es? ¿De dónde? El recorrido, nosotros tenemos un ecoparque que se llama Ecoparque del Jarillón del Río Cauca, que se construyó precisamente con todo ese material que habíamos dejado ahí de residuos sólidos, y ese ecoparque tiene allí un muelle donde llega el barco, y entonces hacemos el recorrido del ecoparque hasta la desembocadura del río Cali. Hasta la desembocadura del río Cali. Y nos devolvemos y los volvemos a dejar ahí en el ecoparque. Ya, perfecto. Entonces, es la posibilidad de que nuestros niños, nuestros jóvenes, en coordinación con la CBC, con el Fondo para el Agua, vayan a conocer. Yo me acuerdo que de niño, yo vivía en Buga, y nunca se me olvidará la impresión de asombro que a mí me daba ver en el río Guadalajara de Buga los pececitos. Eso para mí era una maravilla. Y yo pienso que los niños seguirán siendo niños todo el tiempo. Y un niño que pueda ver que en el agua hay vida, eso ya lo sensibiliza mucho a uno. Sí. En buena hora esta iniciativa, y que ustedes dos sigan siendo las líderes, las lideresas, como dicen ahora, de este tipo de
estrategias. Un último mensaje para nuestros televidentes. Bueno, no, el último mensaje es que nos unamos todos con el Fondo del Agua para salvar las cuencas, y que esta es una iniciativa que une a las empresas públicas, privadas, cooperación internacional y también a la sociedad en general, que si todos nos unimos a salvar las cuencas, porque el agua es de todos, no es solamente de las entidades públicas, podemos lograr algo. Ese es el último mensaje que yo doy. No, bueno, yo creo que es empezar de qué manera nosotros individualmente como ciudadanos empezamos a aportar al cuidado de las cuencas. Hay diferentes programas, diferentes formas de vincularse a la conservación, hay iniciativas comunitarias y iniciativas institucionales, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera podemos empezar todos a aportar al cuidado de esos recursos naturales tan maravillosos y sentirnos orgullosos de que somos la ciudad de los 7 ríos? Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. El último mensaje, producto de la charla con estas dos profesionales que están comprometidas con ayudarnos a todos en este esfuerzo por conservar y respetar el agua, porque a mí no se me olvida que ese video que presentaron allá en ese evento, Tatiana, decía que el agua es una madre prolífica y que del agua nacen animales, flora, tierras fértiles, es decir, todo nace en el agua. Por eso le pusimos madre. Por eso se le puso madre agua. Al agua hay que respetarla como la madre de la tierra, la madre de todos nosotros, la madre de los humanos, de los animales, de la flora, la madre vida. El agua es la madre vida, y así tenemos que entenderlo. No nos escudemos en que yo soy muy pobre y que como soy pobre no tengo responsabilidad. Como yo soy chiquito no tengo responsabilidad, como yo no tengo plata no tengo responsabilidad, como no tengo un cargo público no tengo responsabilidad. Cuando usted vaya al río, por favor, sienta vergüenza con usted mismo cuando deja tirados los desechos donde llevaba la comida, o las bolsas en las que llevaba las cervezas, y las latas en las que se tomó las cervezas, y las botellas en las que se tomó el aguardiente, si es que está tomando aguardiente o gaseosa. Sienta vergüenza y sienta que hay unos ojos pluripermanentes, que son los ojos de la naturaleza, de la madre vida, que lo están mirando, acusándolo por su inoperancia, por su inconsciencia. Por favor, respetemos la madre vida, respetemos la madre agua. Buenos días. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social. Daylight come and me don't want go home.